Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible las diferentes consecuencias y tratados de paz que precedieron al final de la Primera Guerra Mundial. Para empezar a hablar de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, lo primero que vamos a hacer es recordar rápidamente la temporalización de la guerra, así como el momento en el que se pone punto y final a este acontecimiento. Recordad que la Primera Guerra Mundial se divide en 4 fases que podéis ver en este eje cronológico, siendo la primera de ellas la Guerra de Movimientos y finalizando el día 11 de noviembre de 1918 con la firma del tratado que pone final a la Primera Guerra Mundial exactamente a las 11 de la mañana. En este tratado de paz, Alemania se va a rendir. Este dato es muy importante que lo recordéis, que lo tengáis en cuenta en adelante, a partir de ahora, el hecho de que Alemania no es derrotada en combate en la guerra, sino que se rinde de manera voluntaria, decide poner fin a las hostilidades, como hemos dicho, el día 11 del 11 a las 11 de la mañana. Empezando a enumerar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, vamos a empezar con lo más evidente, las pérdidas demográficas. La Primera Guerra Mundial dejó más de 8 millones de muertos y otros 9 millones de heridos entre ambos bandos. Unas cifras verdaderamente escandalosas, pero que si las comparamos tristemente con la Segunda Guerra Mundial posterior se van a quedar cortas. Si vemos la gráfica por países, observamos que Alemania es el país que más soldados moviliza, más de 12 millones, y asimismo, tristemente, el que más heridos y muertos tiene. Muy cerca se sitúa Francia, que a pesar de movilizar bastantes menos soldados, rozando los 8 millones, tiene un número similar de muertos y heridos. Si pasamos a hablar de las pérdidas materiales, podemos decir que la Primera Guerra Mundial supuso una ruptura total a todos los niveles de la economía y de las infraestructuras en toda Europa, ya que tuvo lugar una destrucción material muy importante. Se destruyeron carreteras, industrias, fábricas, puertos, puentes, todo tipo de vías de comunicación. Aún así, podemos decir que los daños materiales fueron bastante menores que los daños humanos, que las pérdidas demográficas, y que los principales campos de batalla se concentraron en el centro de Europa, es decir, en Francia y en Bélgica. Es por eso que estos son los países que una mayor destrucción presentan. A continuación pasamos a hablar de los cambios territoriales. Si comparamos el mapa de Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial, vamos a observar notables diferencias. Vamos a ver cómo los grandes imperios previos a la guerra van a desaparecer y algunos países como Alemania o el Imperio Otomano van a perder gran parte de su territorio y otros, como puede ser Polonia, se van a ver muy favorecidos. Si observamos el mapa anterior a la Primera Guerra Mundial, vemos cómo este mapa está dominado por los grandes imperios, ¿vale? Encontramos el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Estos 4 imperios ocupan gran parte de la Europa central y oriental. Sin embargo, si comparamos este mapa con el mapa posterior a la guerra, vemos que los 4 han desaparecido. La zona donde encontrábamos el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro ahora está ocupada por un conglomerado de países que han nacido, que han visto su independencia con la caída tanto del Imperio Alemán como del Imperio Austrohúngaro, como puede ser Alemania, Checoslovaquia, Rumanía o Yugoslavia. La zona del Imperio Ruso también se ha visto transformado. Ahora hemos dejado de hablar de Imperio Ruso, de Imperio Zarista, y pasamos a hablar de Unión Soviética, ya que en este país ha tenido lugar una guerra civil que estudiaremos en otro tema. Y por último, vemos que la zona que antes estaba dominada por el Imperio Otomano, ahora se ha visto mucho más reducida territorialmente hablando y que ahora lo ocupa un país como es Turquía. Por último, la última consecuencia que podemos extraer de la Primera Guerra Mundial es la Paz de París. Se trata de un conjunto de tratados firmados entre los países vencedores y los países vencidos, donde se establecen las condiciones de rendición de la guerra. A continuación vamos a pasar a hablar de esta Paz de París y de cada uno de estos tratados un poquito más en detalle. Como hemos dicho, podemos definir la Paz de París como un conjunto de tratados firmados entre los países vencedores y los vencidos del conflicto.
Sin embargo, llama nuestra atención que la conferencia donde se decide redactar estos tratados en 1919 únicamente asisten a ella los países vencedores de la guerra. Ninguno de los países vencidos o considerados vencidos, como puede ser Alemania o Austria-Hungría, son invitados a la reunión. Es decir, se trata de unos tratados firmados unilateralmente por los países vencedores de la guerra. Esta paz de París tiene 3 objetivos básicos. El primer objetivo que tiene esta paz de París es evitar el resurgimiento de Alemania de nuevo como potencia, ya que, como veremos a continuación, se la considera la única culpable del conflicto. En segundo lugar, se pretende conseguir un equilibrio entre las fuerzas entre los países europeos y establecer una garantía de paz que evite nuevos conflictos a nivel mundial. Con este objetivo se decide crear la Sociedad de Naciones, bajo la protección de Estados Unidos y de los 14 puntos de Wilson. No obstante, se trata de una organización que pretende mantener la paz, como hemos dicho, pero que desde un primer momento nace con ciertas deficiencias, ya que Estados Unidos, después de lanzar la propuesta de creación, decide no incluirse, no adherirse a la sociedad. Lo mismo va a suceder con Rusia y Alemania, a las cuales no se las deja participar tampoco. Es decir, nos encontramos con una sociedad que pretende mantener el equilibrio en Europa, pero en la cual se han dejado fuera a 3 grandes países como puede ser Estados Unidos, Rusia y Alemania. Las diferencias van a ser más que evidentes y se van a materializar posteriormente en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El tercer objetivo de esta paz de París va a ser aislar a Rusia. En este país ha tenido lugar una revolución comunista y los países capitalistas dominantes en Europa tienen miedo que lo que ha sucedido en este país se pueda extender a sus países. Por ello, con el fin de evitar el contagio, deciden establecer un cordón sanitario alrededor de Rusia, evitando la posible expansión de esta revolución comunista. Dentro de la paz de París nos encontramos con una serie de tratados, uno para cada uno de los países vencidos en el conflicto. De todos ellos, el más importante es el que se firma con Alemania. Este es el Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles declara a Alemania como única culpable del conflicto y por ello se le imponen unas duras condiciones de rendición. Alemania en todo momento se va a mostrar contraria y bastante reticente a estas condiciones que se le van a imponer, y ella en todo momento defenderá su posición de que no fueron derrotados en conflicto, sino que se rindieron de manera voluntaria. Este Tratado de Versalles, con el objetivo de culpabilizar a Alemania y hacerla pagar por ello, establece una serie de ideas, como por ejemplo el pago de elevadísimas reparaciones de guerra e indemnizaciones, que Alemania estuvo pagando hasta ya entrado el siglo XXI. Por otro lado, se establecen una serie de pérdidas territoriales. Alemania debe entregar Alsacia y Lorena a Francia. Se trata de 2 territorios fronterizos muy ricos, con una notable industrialización, que fueron objeto de conflicto ya en el pasado. Por otro lado, tiene que entregar la zona de Danzig a Polonia, con el objetivo de darle salida a este país al mar. Se trata de una zona portuaria muy importante y, de nuevo, un duro golpe para Alemania. En tercer lugar, Alemania debe deshacerse de todas sus colonias. El pequeño y tardío imperio colonial alemán debe desaparecer, ya que se le obliga a entregar todas y cada una de sus colonias. Además, se produce la desmilitarización de todo el territorio y especialmente de Renania, de la zona de Renania, de nuevo una zona fronteriza con Francia, la cual va a ser ocupada por este país con el objetivo de mantener la paz y el cumplimiento del tratado. Alemania se mostró desde un primer momento contraria a la firma de este tratado, ya que lo consideraba un abuso y una humillación. Finalmente, después de varios tiras y aflojas, Alemania firma el tratado. Sin embargo, el sentimiento de humillación no desaparece, al contrario, aumenta. Las condiciones impuestas a Alemania en este Tratado de Versalles son tan duras que muchos lo consideran una causa directa del estallido de la Segunda Guerra Mundial, puesto que en el país alemán empezará a nacer y a crecer un sentimiento de revancha y de desapego hacia Europa, a quienes la van a considerar culpable de todos los males que van a acontecer los próximos años al país.
Con esto terminamos nuestra explicación sobre las consecuencias y los tratados de paz que ponen final a la Primera Guerra Mundial. Esperamos haberos sido de ayuda en el entendimiento de este conflicto.